Ahí estoy No, grabando. Sí. cuéntenme, claro, ahí estoy grabando. Pero cuéntenme sus nombres, que yo ya lo sé, pero está buenísimo que los digan, porque capaz que en algún momento se lo mostramos a alguien. Bueno, bueno, mi nombre es Juan Martín Carrara. Y mi nombre es Estefanía Colina. Y Bien. bueno, Bueno, somos bailarines de tango. Son bailarines de tango, bailarinotes de tango. Estábamos charlando y en realidad ya aprendimos la cámara porque ya tenía sustancia como para que capaz que siguiera de largo, así que hicimos la prueba así. Después me dicen más datos personales porque los guardo como registro de lo que hicieron, incluso estábamos hablando de que vienen del ballet los dos, o sea que todo eso me sirve como background de lo que hicieron, porque también hay un descubrimiento de justamente de desestructurar o desarmar lo que uno trae, porque hay cosas que en este caso, por ejemplo, el tango no comparte con el ballet. Técnica con el ballet, sí. Exacto. Y bueno, Entonces, con lo que te comentaba al principio, el tema de la confianza hacia el profesor, como uno de los primeros mojones que recordamos nosotros, me pareció eso para nosotros durante los primeros 3, 4 años de aprendizaje. Nos sirvió mucho porque hubo un momento que cuando empezamos ya a bailar un poquito más, que cada uno empezó a tener su propia opinión y a veces los ensayos no estaban tan buenos. Sentíamos que perdíamos mucho tiempo discutiendo de cómo debería ser y poco tiempo ensayando lo aprendido. Entonces, hubo un momento que no podíamos ensayar solos, porque siempre perdíamos mucho tiempo discutiendo y no tanto practicando, y tomamos la decisión de, bueno, ¿sabes qué? Si no podemos ensayar solos, no ensayemos solos. Ensayemos siempre con un profe, siempre con algún amigo que nos guíe, que nos dé su opinión externa, y así pasamos como 1 año y pico o 2 años, que siempre que nos juntábamos a ensayar, o en clase con un profe, o siempre con colegas, ¿no? Y tratando de buscar en grupo y tratando de sacar del foco de nuestra propia percepción, nuestra propia idea de cómo debería ser el tango, y siempre trabajando en grupo. Y eso nos ayudó un montón a aprender a cómo trabajar solos, ¿no? Porque después de un tiempito, exacto, ya vivíamos en Buenos Aires nosotros. Entonces ya después de un tiempito empezamos a encontrar sí, una manera buena de entendernos. Y para nosotros esa manera buena de entendernos y ese mojón que nos impulsó muchísimo a crecer mucho, era de que las discusiones y las pérdidas de tiempo era por un problema de enfoque. Porque, por ejemplo, uno estaba enfocado en el ensayo en determinada cosa y el otro en otra cosa. Entonces, claro, como vos estás tan concentrado en el abrazo, no sé qué, y el otro estaba en la técnica o en la musicalidad, obviamente que el abrazo no se iba a sentir tan bien. Y entonces empezamos a hablar mucho más, a planificar más los ensayos, a decir, bueno, y lo cortamos todo en pedacitos al Hacer tango. como más específicos, ¿no? Cuando íbamos a ensayar. Vamos a ensayar y vamos a Ahí ensayar tal cosa. Ahí ya están en Buenos Aires ustedes. Sí, ahí ya estábamos en Buenos Aires. 3 o 4 años antes, comienzo del principio total. El principio total fue acá, Montevideo, 2 años que Y esto estuvimos. que me dicen de tener profesor y de la confianza en el otro, ¿recuerdan por dónde iban las clases de los profes? ¿Qué era lo que, Sí, qué les sí, ponían ganas los profes? el primer profe fue Raúl González, y que es un profesor muy, muy técnico, ¿no? Era muy técnico y era mucho de las posiciones y pum, pam. Y nos sirvió Las un posiciones en el montón. sentido de la cabeza allá, el brazo va acá, no cierres tanto así, o sea, como muy técnico. Así, ¿no? Es esto y hay que hacer eso, seguir eso. Sí, que en realidad para alguien que está recién aprendiendo está buenísimo, ¿no? Y nosotros que veníamos del clásico, también era como sacarnos de esa estructura. Que lo que está bueno es que él ha trabajado mucho con gente que viene de clásico, por el hecho de estar trabajando en la escuela esta donde íbamos nosotros. Entonces ya sabía más o menos las mañas que traían todos los bailarines de clásico, entonces insistía siempre en esos errores que hacíamos, ¿no? Igualmente también rescato muchísimo de Raúl.
rescato muchísimo el tema de los códigos, de todo lo folclórico del tango, ¿no? De toda esa magia que envuelve en la milonga. Nos enseñó como a respetar el tango y a buscar, El a hacer búsqueda cabeceo, sí. Lo social, enteramente, el ambiente, la lo gente, social, los exacto, vínculos. el cabeceo y todo el tiempo en la mesa que compartíamos con él. ¿Y qué orquesta es esta? Y como que siempre en Combo grupo, entero también. Entonces estaba bueno porque a veces uno se motivaba a escuchar más tango porque vos sabías que después el profe estaba en la milonga y te iba a preguntar. Y iba a quedar pegado. Te iba a preguntar y entonces estuvo muy bueno todo eso a nivel social y a nivel como tanguero, que es como que lo que más me quedó de Raúl, ¿no? Después empezamos a tomar clases con Adrián La Rosa, y claro, primero empezamos a tomar clases de milonga, porque me parece que es un bailarín de milonga muy, muy bueno. Un bailarín fuerte de milonga, ¿no? Sí, de milonga muy bueno. Y claro, y después empezamos con tango y empezamos a ver un montón de mañas que teníamos a nivel técnico, que no eran tan naturales o no eran tan acorde a la música, ¿no? La manera de repartir un paso en la música, por ahí nunca le habíamos prestado atención. Claro. Empezamos a conectar todo eso técnico que habíamos aprendido, a pasarlo, a tratar de ser un poco más musicales y empezar como a transmitir lo que la música realmente expresaba. No solamente los cambios rítmicos, sino de repente, no sé, una música un poco más pesada, una música más liviana y cómo generar esos cambios, ¿no? Y necesitaban para eso, sienten que necesitaban otro cuerpo para eso, o se sentían medio dentro de un paquete corporal que no les rendía para todo. Sí, exacto, era como que estaba bueno lo que estábamos haciendo, pero había que adaptarlo porque nunca nos habíamos pensado o hablado de la música, y más también como pecando de soberbio, porque claro, el bailarín de ballet también se piensa de que sabe todo, y yo, claro, porque tenés clases de música y todo, pero también hay que educar al oído a escuchar tango, no es solamente música, tenés que hay una diferencia, ¿no? entre la música clásica y el tango. Entonces, con Adrián aprendimos mucho eso y tuvimos como que fue el primer mojón, digamos, el segundo mojón, pero se tuvo que reestructurar todo lo que habíamos aprendido en el primer mojón. Sí. Tuvimos que de alguna manera resetear y aprender todo desde la música. Que no fue la última vez que lo hicimos tampoco, ¿no? Eso era como no, por eso está buenísimo, saber por dónde fueron incursionando. Me imagino que en algún momento ya están solos pensando en ustedes y también ahí encontrarán caminos diferentes de hacerse, digamos. Bueno, todo eso claro. me interesa, así que sí, tiren nomás para afuera. Después ya en Buenos Aires empezamos a darnos cuenta que también tanto a nivel técnico y a nivel musical, hay ciertas cosas también tangueras, folclóricas, que influyen mucho a la hora de bailar y a la hora de elegir qué bailar, qué instrumento bailar y qué pun y qué pan. Entonces, también hubo que como que reestructurar nuevamente esa musicalidad, ¿no? Como que aprender a reorganizar el tango. Estábamos siendo como bastante literales en la forma de musicalizar nuestro baile, digamos, ¿no? Perfecto. Y con todas estas cosas que aprendimos en Buenos Aires, de la cultura, no sé, un ejemplo, cuando empieza el cantante, tratar de no seguir bailando, sino que hacer una pausa, escuchar al cantante y después arrancar de nuevo. Un ejemplo. ¿No? Eso da cierta musicalidad al baile que no tiene que ver con los tiempos, con el violín o con ¿no? Es una cosa como más cultural. Es una cosa más que allá en Buenos Aires dicen que bueno, si elegís un tango que tiene un cantante y en el momento de que ese cantante empieza a cantar, de que hay que respetarlo. Entonces, como que hay que bajar los decibeles. Y a nivel sensorial, también de expresión, de baile, está bueno porque si uno se mueve un poco menos, la gente logra escuchar más
lo que el bailarín está bailando, porque Bajas claro, el volumen. bajás como tu volumen. Y dejas escuchar al cantante, ¿no? Entonces hay un montón de cositas así que claro, que no las sabíamos y que la tuvimos que reaprender, y también estuvo bueno. Después también el tercer mojón con Mario Morales, que es un tipo que se dedica más bien a la coreografía, hemos trabajado muchísimo como un lenguaje de expresión del tango. Ahí Entonces, ya ahí trabajando ya... como para show, ¿no? Como para, o sea, hay un ojo que te está mirando y vos cómo tenés que moverte, qué tenés que hacer para generar diferentes emociones, diferentes cosas en ese ojo que te está mirando. Si te moves de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, todo cambia y todo genera algo. Saber qué genera para luego cuando estás ahí, no importa si es coreografía o si estás improvisando, saber para dónde pararte, para dónde mirar, para dónde moverte, dependiendo de lo que quieras mostrar, ¿no? Entonces ahí, claro, pasó... Un segundo, que es esto, les quería preguntar, si entonces entienden que de alguna forma siempre musicalmente hubo un piso musical importante para que después el cuerpo se fuera comportando como en consonancia con eso. O sea, por lo menos en lo primero no me describen tanta cantidad de me fijé en que el hombro, el codo, no tanto, sino música que en realidad les propone otro cuerpo, y el cuerpo va en consonancia con, o sea, los cambios del cuerpo tienen que ver con la música propuesta, y no tanto con un estudio o fijarse en qué estoy haciendo corporalmente. ¿Sería Claro, así? sí, Bastante, ponele sí. que el primer año sí estábamos como Claro, esto que me explicaban intentando de... aprender la forma. El primer año sí fue mucho de si se me levanta el codo, si no, que pum, que pan, pero después poco a poco todos los cambios, sí, cuando descubrimos la musicalidad y esto y lo otro, empezamos a los cambios a hacer más bien a raíz de la música. A generarlos por lo que queremos mostrar de la música. Exacto. Y este último cambio estuvo muy bueno porque nos situó, digamos, a nosotros como bailarines, no solamente de lo que nosotros sentimos, sino que también nos enseñó este tercer mojón en nuestra vida tanguera. Este tercer profesor nos enseñó a tratar de mostrar lo que nosotros sentíamos, porque hasta los primeros 4 años estábamos enfocados, al principio en la técnica, después en la música, después en sentir, después ¿no? Pero a veces ese profesor nos enseñó a como que realmente a sacar afuera los sentimientos. A mostrar realmente lo que uno quiere mostrar y no solamente sentirlo, porque a veces uno lo siente, pero el otro no lo se llega ve. a ver. El otro lo siente también, pero el tercero, que es el público, no lo llega a ver. Entonces, está bueno que nosotros también empezamos a darnos cuenta. Hay que darse cuenta de eso, es algo importante. Empezamos, ¿no? claro, a darnos Hablamos con cuenta Adri de que... eso, que copiar muchas veces, uno piensa que, o sea, que va a copiar y en el sentimiento de uno está haciendo exactamente lo que está viendo, pero esa forma no tiene nada que ver. O sea, No, claro, era lo contrario, tratar de mostrar lo que uno siente. Y a veces hay que para mostrar lo que uno siente, y que esa información llegue como uno quiere, ¿no? El proceso es un poquito diferente. No es solamente enfocarse en lo que uno siente, sino que es como al hablar, ¿no? Uno puede intentar decir algo y no terminás realmente diciendo lo que vos querés decir. Y en el baile pasa mucho eso, ¿viste? Porque nos veíamos, en ese entonces trabajábamos mucho con el video, con la autorreferencia. Eso está buenísimo saber también, se Eso. autorreferencia. Eso hay que verse un montón, ¿no? Claro, hay que verse un montón a ver si uno si está transmitiendo el mensaje que quiere transmitir. Si lo que ves se parece a lo que querías. Sí, exacto. Entonces, y últimamente seguimos trabajando en esa investigación de cada vez estar más cerca de mostrar lo que uno quiere mostrar. Y últimamente, en mi caso, que yo soy muy pasional, ¿viste? Me di cuenta, después de muchos años de estar bailando con mucha pasión, que a veces no está tan buena esa pasión desembocada, ¿no? Esa pasión descontrolada, Se sino que descontrola. No al revés, se aploma. al revés.
tratando de dosificar esa pasión, el mensaje llega mucho más claro. Es como, y para eso te pongo un ejemplo muy simple y muy obvio. Si un cantante se emociona tanto de que se le rompe la voz, al final y empieza a desafinar o empieza a llorar o lo que sea, no puede seguir adelante con su show, ¿no? Entonces es como que a nivel artístico intentar de dosificar como si fuera una canilla esa pasión, esos sentimientos, para que esos sentimientos ayuden a la transmisión de esa idea y no te jueguen en contra. Y me acuerdo que ese cambio lo empezaste a generar cuando empezamos a trabajar con coreografías, porque cuando estábamos improvisando, como que bueno, estaba la pasión ahí, no sé qué, pero bueno, seguíamos en la idea de que se le ocurría, ¿no? Para seguir bailando. Pero cuando nos teníamos que meter en una coreografía, esa pasión a veces le hacía de repente olvidarse de lo que venía, ¿no? Entonces, incluso... Me hace y me sigue haciendo. Me sigue pasando. Entonces, trabajábamos juntos y yo no soy así en ese sentido. A mí me gusta salir a bailar, expresar y todo, pero cuando tengo que hacer determinada coreografía, determinado algo, siempre tengo como ese cable a tierra, ¿no? de conexión a lo que tengo que hacer. Y somos así en la vida también. Bueno, y bueno, entonces desde ahí empezamos a trabajar eso. Yo le decía, le estás poniendo el 100% y por eso te olvidas de lo que viene. Ponele menos porcentaje a ese momento. Imagínate que viene una sacada y viene un golpe fuerte de la música y hay que hacer una sacada, ¿no? Y era tipo, ¡pah, sacada! Entonces y quedaba en la nube blanca ahí. Le ponía tanta energía a esa sacada, la quería hacer tan bien, que ¡pah! Y después, tipo laguna, y era re difícil de reconectar, porque claro, te va dando cuenta de que el baile no es solamente esa sacada, es un todo, desde que empieza hasta que termina. La energía y todo. Chiquilines, y en sus roles en el sentido de que, bueno, puede estar desde el principio también, que uno lleva y el otro sigue, si es que lo podemos poner en esos términos. ¿Sienten diferencias perceptivas también no sé, viste que a veces es cuando nosotros estamos, o yo recuerdo mis primeras clases y las clases tenían más que ver con que el varón fuera sacando la figura y nosotros íbamos haciendo el aguante hasta que pasara, ponele. No había tanta, no había tanta información para una, ¿no? No lo podíamos convertir en nada, no sabíamos bien qué hacer. Entonces, sí. En ese sentido también el hecho de ponerse en el rol del que lleva, las implicancias del que lleva y de recordar lo que uno tiene que hacer, de no dar al otro contra la mesa, de compartir el circuito de milonga y demás, hace que la cabeza de uno en el rol de llevador esté un poco más en uno mismo, y esto de la mecánica con el otro no aparece, o aparece pero a posterior. Pero en nosotras estamos como más puestas al sentir. No lo quiero yo poner en palabras, pero si eso les trae algo, si eso les trae lo que sea que quieran decir, a mí me parece que esto de los roles también, porque el trabajo en pareja está buenísimo, porque es además un trabajo juntos de ustedes, o sea, juntos de verdad, desde el paso uno. Pero en este sentido de los roles tenemos como diferentes roles, valga la redundancia. Por eso yo creo que tienen diferentes cosas para decir desde ahí. Sí, igualmente yo siento que al principio, ella siempre lo dice, al principio... A ver si vas a decir lo que iba a decir yo. Sí, seguramente. A ver. Al principio yo creo que sí, que el rol del hombre o el rol del que lleva es mucho más difícil del que sigue. Porque al principio sí. Al principio, porque claro, uno tiene que aprender a dominar su cuerpo, aprender a marcar, aprender a llevar a la pareja en la música. Y todo eso a la misma vez de no chocar a nadie, ¿no? En la milonga, de no golpear una mesa. Un montón de es como que hay mucha responsabilidad en cuanto a lo que hace el que lleva y capaz que no tanta responsabilidad del que sigue. Entonces, por eso el que sigue tiene mucho más tiempo para andar, para sentir, para escuchar la música, para tener mucha más sensibilidad. Pero luego, eso como en el primer mojón, ¿no? En el segundo mojón sería que después, cuando el hombre o cuando el que lleva empieza a naturalizar y a integrar en su baile el hecho de no chocar, el hecho de marcar bien y pum, pam,
luego como que se abre una puerta ¿no? En cuanto a la comodidad y logra avanzar muchísimo, ¿no? Que en el primer mojón es la chica la que avanza, la que se aburre de bailar conmigo, la que le sobra el tiempo, la que ve mucho más cosas, ¿no? La que ve el bosque. Y en cambio, después de un tiempito, se invierten muchísimo los papeles y pasa muchísimo, y le pasó muchísimo a ella de que le resultaba muy difícil encontrar su decir adentro de de la propuesta mía. Siempre que había una pausa, por ejemplo, no tenía ningún problema. Estoy parada, estoy quieta, bueno, ahora es mi turno, hago yo. Pero el decir adentro del baile, adentro de lo que él propone, ¿no? Él me propone un 8, bueno, ¿cómo hago yo ese 8? ¿No? Ponerle como diferente intencionalidad dependiendo de la música, dependiendo del momento. Eso, empezar a hacer eso, bueno, fue el paso ese que sí, es como que dejar de seguir, claro, ¿no? Era como la idea, dejar de seguir y empezar a bailar juntos. Y eso fue un proceso que le costó mucho a ella de hacerlo y que le frustró mucho, ¿no? Porque ya que estamos hablando de los procesos de aprendizaje, la frustración. Ahí es donde me pesaba mucho lo del ballet clásico, porque yo logré sola eso en el ballet clásico. Y después, claro, hacer eso, ¿no? Con la idea de otro. Claro, sí, exacto. ¿Entendés? O sea, yo en este momento no hubiera hecho un 8 atrás, hubiera hecho, no sé, un vueleo, o un, no sé. Y claro, no, o sea, él es el que está marcando. Yo adentro de lo que él me propone tengo que lograr mostrar algo que me guste, ¿viste? Algo que yo me sienta yo. ¿Y dónde pensás eso que te gusta y eso que cambió tu baile o que de alguna forma adornó, por ponerlo de alguna manera, este 8 adelante que querías, ¿dónde lo sentís? ¿Lo sentís en tu emoción? ¿Lo sentís en el en la cuerpo? Emoción. ¿Te movés distinto? En la emoción. En la emoción, lo siento. Sí, lo siento en la emoción y desde la emoción lo llevo al cuerpo, lo llevo a la técnica, lo llevo al... Me parece que también hubo una investigación de movimiento, música, ¿no? Un momento para nosotros de movimiento, música muy, muy fuerte, muy intenso, muy profundo en nuestra propia técnica que empezamos a desarrollar. Entonces, después empezamos a ver que entre la música que une un tiempo con otro, sentíamos que al principio no había mucho tiempo para hacer nada, ¿no? Era ir de acá a acá. Sí. Pero después con el control corporal y con el control del impulso y de la preparación para dar ese paso, empezó a encontrar tiempo entre este tiempo y este otro, entonces empezó a encontrar su propio decir. Ella iba de A a B, porque yo le proponía, pero el camino y la forma y la expresividad del cuerpo lo proponía ella. Entonces ahí empezó a encontrar su baile y también empezamos a encontrar una manera diferente de trabajo, ¿sí? Que no estaba conectado con no estaba conectado con el baile y con el ensayar, sino que estuvo conectado con sentarnos los dos a escuchar música y empezar a cantar y a compartir ideas y empezar a educar, digamos, como un cerebro único, ¿no? Y empezar a escuchar, viste que cuando uno escucha una música, el gusto personal le hace escuchar determinada parte de la música, pero en el tango siempre hay 4 o 5 instrumentos tocando a la vez. Sí, si tarareáramos lo mismo los tres, pondríamos énfasis en diferentes lugares. Exacto. Entonces empezamos a intentar ajustar la manera de escuchar el tango, de que escuchemos los dos la misma cosa, de que elijamos los dos la misma cosa. O al menos en esos momentos que uno escucha una cosa y el otro escucha otra, entender qué es lo que está escuchando el otro. Por más de que yo estoy escuchando esto, si él me habla y me cuenta y me dice que él escucha esto, yo la próxima vez que baile ese tango o esa orquesta, yo voy a saber que él está bailando esto, por más de que yo estoy escuchando esto, entonces no me descoloca tanto, porque nos pasaba eso, ¿no? De repente yo escuchaba algo en la música, él escuchaba otra cosa y cuando me empezaba a marcar,
yo me iba para otro lado, o le cambiaba el ritmo sin querer, o no estaba cómoda en el movimiento porque no entendía qué es lo que él me estaba marcando, ¿no? En dónde estaba bailando. Y ahí al hablarlo, al escuchar, a decir ahí, mirá, ves, dibujando la música, haciendo cosas raras, sí, nos entendimos solamente más. cantando, tarareando, sí, claro. Poniendo empezamos intención, impulso, ese tipo de cosas. En los dibujos me imagino también, ¿sería eso? Sí, entonces estaba bueno. Muy lindo trabajo. Seguimos trabajando en eso, sobre todo cuando hay un tema nuevo para hacer, seguimos trabajando muchísimo, muchísimo eso, porque claro, y sobre todo nosotros nos hemos enfocado muchos años en la improvisación, solamente improvisación. Entonces hubo que trabajar mucho esto para lograr. Nosotros siempre decíamos, nosotros queremos hacer un show improvisado, pero como de la calidad que tal otro bailarín lo hace en coreografía, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchísimos shows en teatros, bailando, como si fuera tango de show, tango prácticamente de escenario, 100% improvisado. Y a veces hasta decimos, vos, vamos a copiar la coreo que hicimos, la improvisación y la hacemos coreo, porque estuvo re buena. Y sale de ahí, ¿no? Sale de ese trabajo de crear un cerebro juntos y de saber qué le gusta, qué no le gusta. Eso fue lo que nos sirvió, y después cuando nos tocó ya dar clase y de repente coachear a parejas, son cosas que transmitimos también nosotros a ellos para que logren entenderse y logren encontrar ese como producto, esa cosa de la pareja, ¿no? Que no sea solamente cosas aprendidas, sino que haya como un intercambio en la pareja para poder generar lo suyo. Eso también es algo que trasladaron lo transmitimos. todos estos caminos, trasladaron esto a la docencia. Digo, sí, 100%, porque me parece que todo esto, lo que te decíamos al principio de cuando vamos a practicar algo, practicamos con una idea clara y practicamos con algo específico que queremos trabajar, para los dos poder estar enfocados en eso y no estar corrigiendo otras cosas o no darle importancia si hay otro tipo de errores, porque lo que estamos trabajando hoy es esto, ¿no? Entonces, también vemos que muchísimas de las parejas que nosotros entrenamos, que hoy por hoy son súper profesionales, también tenían el mismo error, de que cuando iban al salón de ensayo no podían ensayar, y entonces empezamos a compartir eso, que a nosotros nos sirvió mucho, y nada, por lo menos a estas parejas le ha ayudado mucho para encontrar esa manera de poder trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Trabajar ensayos de 3, 4 horas y no cansarse tanto, ¿no? Porque si estás 3, 4 horas trabajando en la caminata, te vas a cansar. A los 30 minutos te cansás. Sí. En cambio, si estás trabajando la caminata, pero cambiándole el foco, ¿no? Eso te entretiene mucho más y te organiza mucho más el ensayo y está bueno. Sentimos que el tango, ¿no? Sentimos que el tango, siempre le digo, imagínate si vos tenés que subir una montaña con una mochila llena de cosas, ¿no? Tu tarea es ir de acá a acá y llevar todo esto de acá a acá. Si lo querés llevar en una hora, va a ser imposible. Entonces, para mí el camino del tango y un bailarín es lo mismo, ¿no? Queremos subir el pausa nivel. Acá. Hicimos la mudanza en una hora. Trajimos 800.000 cosas en una hora. ¿Qué me estás diciendo? No, aplicarlo en la vida real. Entonces, no estaríamos aplicando en la vida real. Sí, lo que pasa es que, claro, el camino del tango es un poquito largo, ¿no? Yo siento que es muy largo. Entonces, claro, cargar con tanta cosa todo el tiempo es muy difícil. En cambio, si a la misma montaña la subís una vez al día y le llevas una cosita, va a llegar un momento que, pim, llegaste acá y está todo acá. Y después pero después que ves esta montaña, ves acá atrás, hay otra montaña. Maldita sea. Y ahí vas como que de a poquito subiendo el nivel de todo, pero no intentando empujar todo a la misma vez, sino llevando, yo qué sé, musicalidad, conexión, abrazo, expresividad, y tratando de llevar de a poco, no todo junto. ¿Se vieron cambiar físicamente?
muchísimo, ¿no? Y yo creo que está contado, pero ¿a qué dirían que corresponde? Yo creo que corresponde a que siempre estamos usando la misma parte del cuerpo para las mismas cosas y el trabajo del tango es, la gente dice que, che, ¿de qué trabajas de tango? Y, no, pero ¿de qué trabajas? De tango. Son muchas horas. Son muchas horas. Cuando estamos trabajando son capaz que 10, 12 horas por día de trabajo. Son 10, 12 horas bailando. 10, 12 horas parado, 10, 12 horas haciendo el mismo movimiento, enseñando a la gente a hacer determinada cosa, que encima lo tenés que mostrar como súper lento y mostrarle cada cosa o lo que sea, y el cuerpo trabaja mucho. Entonces, si, si vos venís, por ejemplo, yo antes de cuando empecé a bailar era surfista. Hacía mucho deporte acuático y hacía surf. Entonces estaba mucho así. Empecé a bailar ballet y enseguida los hombros empezaron a bajar, los músculos empezaron a ser mucho más laxos, empecé ¿no? a tener otra línea, a estirar mejor el brazo, y todo se volvió mucho más fino y todo mucho más laxo. Y las piernas también. Después empecé a bailar tango y empecé con unos dolores tremendos en la pantorrilla y en las piernas y en la columna baja, por el tema de las posturas, de si compartís el peso, si no. Y cada pequeño cambio de eje que uno hace en la vida del tango te cambia. El eje que vos decís, bueno, no, ahora no lo voy a poner así, lo voy a poner un poquito más atrás, y ahí ya te empieza a trabajar otra línea muscular y empieza a tener otro tono, ¿no? Bueno, esos cambios los hemos hecho durante todo el tiempo que hemos bailado, los hemos hecho varias veces, ¿no? Los cambios de posición del eje. Entonces, al estar ya bastante tiempo bailando con determinada posición del eje, empezás a sentir otras cosas, que trabajan otros músculos, que claro, aparecen. Y aparecen en función de que otras dolencias. Otras dolencias, las famosas dolencias. Che, y en función de qué cambiar el eje, ¿qué piensan? O sea, no sé si me explico. Puedo seguir hablando, lo que pasa es que no le quiero poner palabras, así me cuentan ustedes. No, empezamos a, digamos, al principio pensábamos que nosotros nos habíamos encasillado en cierto estilo de tango, ¿no? Que era brazo cerrado. Y un poquito apilado. Un poquito bastante. Entonces, en función de encontrar y de aprender otros movimientos y de aprender otro tipo de técnica, variaciones. Aprender otro tipo de controlar más la velocidad, hay elasticidad en el abrazo. Entonces hay un cambio de eje, porque si vos querés hacer una cosa más elástica y tenés el eje muy sobre los dedos del pie, ¿viste? En cuanto que ella te agarra un poquito, ¡pim!, te caes. Entonces hay que cambiar el eje, ¿no? Hay que cambiar el eje un poquito para atrás, y hay un montón de cambio de eje en función de encontrar otra manera de decir y otros movimientos y más libertad. Bueno, viste que hablábamos que la música nos llevó mucho por el camino, ¿no? Queremos mostrar tal cosa en la música, bueno, aplicamos esta técnica, lo logramos. Y así fue hasta hace un tiempo atrás que el enfoque cambió. O sea, ya estábamos como con estábamos conformes, digamos, con nuestra musicalidad y cómo estábamos con eso, sentíamos que nos faltaba de repente secuencias, pasos, ¿no? Cosas que uno va dejando para atrás, efectos, explosión. Y ahí empezamos como a hacer esto más en el eje, ¿no? Porque nos dimos cuenta que eso ayudaba a ciertos movimientos. O sea que el requerimiento viene a través de, si querés, buscar determinadas dinámicas que no se están dando porque el eje no va a la bocha. No lo permite. No lo permite. O sea que primero piensan en lo que quieren hacer y después se descubren en un eje que no va, ¿sería? O sea, ¿qué vino primero? Sí, exacto. Y decimos, bueno, vamos a poner en tal variación, tal giro, tal velocidad, tal combinación. Y claro, empezás con el eje en donde vos lo tenés y te hace muy pesado, muy difícil. Vos decís, ¿y estos
por ejemplo, copiando de un maestro o que te pasa algo, lo que sea, y vos decís, ¿y cómo lo hacen? Porque yo me caigo, no puede ser, vos hace 10 años que estoy bailando y no puede ser que no me salga. Y empezás a investigar y a decir, bueno, capaz que no tengo que estar tan adelante, capaz que tengo que estar, y empezás a probar, ¿no? O si no lo tenés al profe o al colega ahí que te tire alguna data, empezás a probar y claro, y lo primero que empezamos a probar es cambiar un poquito el eje, cambiar un poquito el abrazo. Y con el cambio de eje se vino como un desbloqueo de algo que nosotros teníamos en la cabeza, que hablando, ¿no?, de cómo se adoctrina el cuerpo y cómo uno se queda en eso. En el tango hay que tener el peso sobre una pierna sola, ¿no? Titular. Y con esto del cambio de eje empezamos a encontrar posiciones y lugares en donde tenemos el peso en las dos piernas, ¿no? Y tu eje está en el medio y desde ahí nace determinado movimiento, ¿no? Entonces ahí también otro cambio que tuvimos fue eso, el descubrir qué pasa cuando estamos en el medio del paso, ¿no? Y claro, y después cuando encontrás esa técnica y te encontrás tan seguro, empezás a hacer todo lo contrario de lo que hacías antes, ¿no? En vez de ir de una pierna a la otra, al revés, estás todo el tiempo intentando estar sobre las dos. A nosotros, alargar, ¿no?, ese momento, ¿no? Alargar lo más posible ese momento de cambio de eje de una pierna a la otra, para también encontrar como mejor balance y mejor decir, porque si uno no está apurado para tomar el eje, porque medio que me caigo, estando sobre las dos, teniendo ese control de cambio de eje, lográs decir muchísimo. Y eso también es otra cosa, aparte de la música, que muchísimos años lo pensábamos en los pies, después hubo otros muchísimos años de aprender a poner la música en el eje. Hermoso. ¿No? Que es diferente, totalmente diferente bailar con la música en los pies a bailar con la música en el eje. Entonces ahí te das cuenta de que en algún momento está bueno bailar con la música en los pies y en algún momento y en muchos otros momentos tener la música no solamente en los pies, sino que en todo el cuerpo. Sobre todo cuando empezamos a buscar eso de los efectos también. Ahí también encontramos que lo del movimiento del eje tiene mucho que decir de la música, ¿no? Dependiendo dónde acelerás, dónde frenás, ¿no? Eso. Chiquilines, y juntos, el juntos de ustedes, ¿qué se dieron uno al otro? ¿Qué sienten? O sea, yo sé que es amplio eso, ¿no? Es muy grande. Sí, sí, es súper amplio. Sí, pero sí, si lo pudiéramos resumir también en el sentido físico, o en el que quieran, no sé por qué yo los quiero llevar. Bueno, en el sentido físico, mira una cosa que ahora se me vino a la cabeza. Somos re diferentes físicamente, súper diferentes. Somos opuestos. Opuestos. ¿Qué sería eso, opuestos? Para yo soy súper pesada, laxa, lo cual hace que me sean más fáciles ciertas cosas y más difíciles otras. Entonces todo lo que es movimientos largos, pesados, si lo pones en orquestas, bailar Pugliese o bailar Biaggi o D'Arienzo, siempre me es mucho más fácil ir a todo lo lento y largo y denso. Lo enlazado, lo continuo, claro. todo ese tipo de movimiento, y yo soy todo lo opuesto. Y él es fibroso, es ahí trabado, todo lo opuesto. Entonces cuando quiere alargar un movimiento, ahora ya no, pero al principio le costaba muchísimo, muchísimo. Entonces ahí yo creo que él escuchó mucho mi cuerpo en el aplome, en las velocidades, ¿no?, en conectarse a eso, y desde ese lugar yo lo ayudé a él, y él me ayudó desde el lugar de lo rítmico, la velocidad, lo cortado, los cortes, ¿no? Ir a cortar y quedarte clavado. Claro. Para mí era como re difícil. Y ahí, en esa escucha, yo hice lo mismo con él y me ayudó un montón. Claro, como tratar de copiarnos al bailar y tratar de que mi cuerpo copie un poco la cadencia del de ella, sí. Y cuando bailamos D'Arienzo, que ella copiara mi cadencia, y se dio como, en algunos momentos lo hemos trabajado durante meses, eso como de tomar clase con el otro, a ver cómo ella da el paso, a ver cómo lo daría, y eso está bueno.
Y también hubo una época también que trabajábamos mucho el cambio de roles, O ¿no? sea, Porque llevaba sobre vos todo ese... sí, sobre todo cuando yo quería marcar cierto movimiento y no salía, ¿no? O en la improvisación no salía y se daba una discusión, entonces siempre terminábamos, bueno, a ver, intentá marcar, ¿cómo me lo marcarías vos? Entonces yo como que me ponía en el rol del seguidor para ver cómo ella quería ser llevada, cómo ella quería que yo le marcara, ¿no? Y también ella, en ese afán de querer marcarme a mí lo que yo debería hacer, también se daba cuenta de que era re difícil. ¿No? Porque vos seguís, es así, y después te pones del lado del conductor y decís, wow, no es tan fácil hacer tal cosa. Entonces, como que los dos aprendíamos mucho intercambiando los roles, y luego un tiempito más cerca, hace como 6 años, por ahí, un poquito más de la última etapa, directamente tomábamos clases uno con el otro, porque pasábamos de gira, pasábamos muy poquito tiempo en Montevideo o en Buenos Aires, y vos dame una clase, necesito una clase, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, que yo sentía de que ella sabía mucho y yo por ahí no lo controlaba tanto, dame una clase de esto porque realmente yo siento que vos lo recontrolás y yo no estoy tan conforme por cómo manejo ese movimiento. Entonces, tomábamos clases. A veces incluso hacíamos espacio entre, no sé, 10 horas de clase privada que teníamos, bueno, no, mañana vamos a hacer 4 y en el medio almorzamos y después... Tanto dar clase, es como por meses, y tú no recibir ninguna clase es como un poco desesperante a veces. Necesitas como recibir algo. Qué lindo el trabajo. Así que bueno. ¿No? En el sentido de la tolerancia, no sé, algo me viene en el sentido de la tolerancia, las formas de no pensarse en, no sé, me viene eso, no pensarse en no tiene sentido, no nos sale, no, sino no quedarse ahí, sino encontrarle la vuelta para seguir a desanudar y seguir adelante, me viene. Sí, porque a nosotros creo que nos dolió mucho y nos frustró mucho lo que te dijimos al principio, de que nosotros reconocimos que durante 1 año y pico, o casi 2, no podíamos ensayar. Solos. Entonces, nos dolió mucho eso a nosotros, digamos, porque ¿por qué siempre tenemos que estar? ¿Por qué no podemos? Bueno, no lo podemos hacer, bueno, listo, busquemos otro camino, y después encontramos eso. Entonces, después... También en el medio maduramos como personas. En el momento que nos pasó eso éramos unos niños. Claro, pero después con el crecimiento encontramos... personal también. Después encontramos esa manera de poder aprender uno del otro y tratar de dejar el ego afuera. Y también, por ejemplo, en la vida y en el tango tenemos ciertos códigos, reglas, códigos entre nosotros, que son como sagradas, ¿no? Son súper sagradas. El tema de la tolerancia, el tema del respeto, el tema de entender la frustración del otro, del enojo del otro y de las ganas del otro, si tiene ganas de ensayar o no. Entonces, y de no llevar cualquier problema que surja en el trabajo a la vida real, o al revés también, ¿no? Tratar de separar lo más posible esos dos lugares. Es súper difícil, lo seguimos trabajando, no es una cosa que tengamos completamente... Obvio. Claro, no está consolidado y creo que nunca lo va a estar, pero por lo menos los dos entendemos cuando el problema es la pareja de trabajo o la pareja de vida, y tratar de que uno no afecte al otro, ¿no? Por eso creo que también nos hemos logrado mantener juntos tanto tiempo, porque a veces viste que se entreveran mucho las cosas y es muy difícil separar. Pero me parece que está bueno del tema de esto, de la tolerancia, porque, por ejemplo, nosotros nos ponemos a ensayar o nos ponemos a bailar o lo que sea, y si uno por ahí empieza a sentirse en el primer, segundo, tercer tango de que hoy no es el día, por más que el otro esté súper motivado, porque sí, yo quiero, porque tengo un montón de ideas, no, bueno, vamos al parque, vamos a caminar, vamos a mirar una peli, vamos a hacer otra cosa, porque tenemos que encontrar ese momento de conexión, ¿no? Que sea parejo, que sea 50-50, o que sea, aunque sea 60-30, pero que haya ganas del otro lado de bailar. Viste que hay veces que no tenés ganas de bailar.
Está bueno que lo Y como es distingan, a veces ni siquiera en la ansiedad de seguir adelante, ni siquiera distinguís que no estás puesto. O entender también las necesidades del otro, ¿no? También a veces. Sí, A veces uno de repente no tiene ganas, pero le pone todo de sí para poder hacer lo mejor de ese momento. De repente no en los ensayos que pueden ser postergados, sino de repente unas horas antes del show o un día antes de un show, de repente a veces Martín siente la necesidad de marcar la coreografía porque siente que se la va a olvidar y yo no tengo ganas. Y se me cae uno y yo me la acuerdo y no me voy a olvidar, pero ahí estoy, voy y lo hago con él. Que eso también fue un aprendizaje para mí, porque yo al principio decía, no, Martín, no se ensaya antes de cosas, ¿no? Yo tenía eso en la cabeza porque yo hacía eso, me servía a mí. Claro. Pero logré entender que a él no, que a él le servía hacer esto y tenerlo fresco y salir y hacerlo. Entonces ahí yo me pongo y lo hago, lo repito las veces que él necesite para eso está bueno. El show. Para mí es muy importante eso de entender al otro si tiene ganas o no, o de comprender al otro de que... Si tiene cierta necesidad. ¿no? Exacto, yo siempre tengo necesidad de hacer mil veces un movimiento, ¿no? Pero también he aprendido en todo este tiempo con ella, que no es poco, 17 años, de que a ella se aburre. Más de 4 o 5 veces que haga una cosa se aburre. Entonces no la puedo estar torturando a la chiquilina. No. ¿Entendés? Entonces por ahí pactamos. Si yo quiero hacer las 10 y ella quiere hacer los 5, bueno, intento hacer los 8. Vamos con claro. Pero ella también aprendió a que yo siempre necesito un poquito más de hacer las cosas. Necesito sentirme que lo hago, que me queda cómodo. Entonces, está bueno eso, ¿no? De encontrar una manera de trabajo y de encontrar esos acuerdos y aparte de entender los dos, como que llegamos a la conclusión de que ensayar algo de mala manera es totalmente contraproducente. Sí, no es solamente pérdida de tiempo. Se graba también, ¿no? Se graba de esa forma, de alguna manera repetida. Sino que es contraproducente, te hace mal. Por ejemplo, intentar hacer algo un día antes del show, un cambio, un acorio, lo que sea, y ensayar y que haya una pelea o haya una fricción o haya un malestar o lo que sea, después en el show nosotros lo sentimos. Mucho mejor no haber tratado de ensayar, no sumar, pero tampoco perder, porque a veces por querer sumar terminas perdiendo. O aunque sea en el sentir de uno, ¿no? En el sentir de que llega ese momento y te da miedo, por ejemplo, porque la cambiaste a último momento. Claro, ¿no? Entonces a veces también hemos aprendido, a través de muchas charlas con muchos amigos, a la aceptación de uno mismo. Decir, bueno, hoy soy esto y no puedo ser otra cosa. Y hoy voy a mostrar la mejor versión de lo que soy hoy. Capaz que en un mes lo voy a hacer mucho mejor, pero no intento mostrar lo que voy a hacer dentro de un mes. Intento mostrar lo que voy a hacer hoy y sacarle como esa presión al bailarín de que siempre tiene que estar mejorando. Sí. Y eso también nos ayudó mucho. Y eso nos ayudó mucho en un cuarto mojón para terminar esto, que es haber tenido a Victoria, nuestra hija. Haber tenido a Victoria, nuestra hija, nos sacó del foco principal de nuestra vida, que es el tema laboral. Lo puso en segundo plano. Claro, nos puso ese laburo en segundo plano. Y ahora somos papás. Entonces ahora lo que más nos preocupa en la vida es otra cosa. Sí, además no cambia este sentimiento, familia. Yo con lo que me pasa, yo con lo que vivo, yo con mi trabajo, yo con... No. Yo creo que después de Victoria realmente entendimos que nuestro baile, nuestro arte es un trabajo. Antes era nuestra vida y ahora entendimos que es nuestro trabajo y sentimos de que hemos crecido muchísimo más y estamos siendo mucho mejores artistas por eso, por dejar de pensar 100% en una cosa y pensar lo que se debe de pensar, ¿no? Porque en el proceso creativo, si uno lo esfuerza, si uno lo empuja mucho, a veces no salen cosas lindas, porque son forzadas. En cambio, de esta manera, como nosotros tenemos otro tipo de preocupación ahora,
y nos damos tiempo para otra cosa, para hacer otras actividades a nivel personal, ¿no? Nuestra persona está más feliz, nuestra persona está más en calma, entonces el artista también está más feliz, está más en calma y está mucho más creativo. Ahora que dijiste calma, me acuerdo de que la primera exhibición que hice sabiendo que estaba embarazada, porque había hecho otra antes que no sabía que estaba embarazada, pero sabiendo que estaba embarazada, esa primera exhibición que hice... Ya fue toda otra cosa. Fue súper diferente. Sí. Me sentía como en calma, tranquila, me paré súper diferente, era como otra persona bailando. Y cómo me cambió eso, y eso me duró en el tiempo, no fue solamente en ese momento, digamos, sino que eso duró en el tiempo. Y creo que es un poco por eso, es por sacarle tanta importancia, ¿no? A ese momento, porque a veces uno se trabaja para ir a hacer un show y bailar, y le pone tanta importancia a eso que al final uno no termina disfrutando, o terminás como medio no, con las piernas que te tiemblan un poquito y que no lo... ¿no? Terminás como que pidiéndole mucho al artista y dándole poco, me parece. Y en cambio, al revés, cuanto vos más nutrís al artista de cosas positivas, de hacer otro tipo de actividades, me parece que el artista se relaja más y las ideas fluyen mucho más, ¿no? Entonces también, gracias a tener a Victoria, hemos encontrado más tiempo para nosotros. Y nosotros estamos más felices, entonces el artista, la parte artística también está más tranquila y fluye mucho más. Y ahora que, hablando de esto de Victoria, me acuerdo también de un cambio físico que lo logré mantener cuando quedé embarazada, bueno, y la panza ya empezó a crecer, y ya estaba como bastante redonda, y yo seguía bailando. Bueno, tuvimos que acomodarnos en el abrazo y encontrarnos de nuevo. El abrazo cerrado no funcionaba. No funcionaba. O sea, era imposible. O bailar como Gabito, o... Claro, ahí sí, gracias a la panza aprendimos el abrazo abierto. Bueno, se terminaron de caer las fichas del abrazo abierto gracias a la panza. Y después, bueno, Victoria nació, la panza se fue, quedó un poquito, pero se fue. Y logramos mantener eso. O sea, eso lo encontramos, o lo encontré, ese cambio también de eje, de postura, con la panza, ¿no? Hermoso. Chiquilines, y si me tuvieran que contar así en 4 palabras, porque son las 8 y algo y me tengo que ir volando. Si dijeran docencia, hacemos esto y esto. O sea, nos interesa esto y esto. Algo explicaron ya, yo sé que sí, pero para tenerlo ahí como en orden. Bueno, la docencia para nosotros se separa, ¿no? Como nosotros trabajamos, tenemos docencia. La mayoría del tiempo en nuestra carrera lo que hemos hecho es ir a dar clases en un sitio, agarrar nuestras cosas e irnos a otro. Entonces, la docencia de esa manera, o la docencia de estoy en un lugar y la gente toma clases regulares con nosotros, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? En cuanto a dosificar la información, ¿no? Cuando uno está cómodo en un lugar y estás dando clases regulares en un lugar, tenés mucho más tiempo, y sabés que tenés más tiempo, sabés que lo vas a ver a la próxima semana o en la misma semana. Entonces, el proceso es como... Hay proceso. En cuanto a información es menos, pero en cuanto a trabajo de la información que das es mucho más. Claro. Entonces, se logra un proceso lindo y diferente. Cuando vamos a hacer workshops o lo que sea, mucha información. Como intentamos dar mucha información para tratar de sacar vendas de ojos, ¿no? Intentar de hacer una clase que impacte, que realmente que en esa hora y media intente, por lo menos de nuestra parte, generar toda una clase que le revolucione la cabeza al alumno y que lo haga pensar mucho si lo que venía haciendo está bueno o no, ¿no? O de cómo escuchar la música diferente, o de qué técnica usar para hacer un giro. Entonces, un trabajo es como más de paciencia y tranquilidad, y el otro es más de impacto, ¿no? Como que si vas a un workshop en un festival, intentamos ir a
a impactar a la gente y a que, y mucho más a buscar el efecto, ¿no? A buscar a que salga. Y tenemos ciertas como, dependiendo de la clase, tenemos como ciertos tips de que se le puede dar al alumno que sí que usando tal cosita te puede salir mejor o tal otra. Entonces uno es como mucho más de impacto y el otro es de paciencia. Y siempre tratamos de conectar mucho creo que esto es más lo que nos define también, conectar con las personas. No es que nosotros vamos y damos una clase de tango y la damos igual para todo el mundo. No tienen un general. No, no existe, no existe. Siempre escuchamos a la persona, vemos de dónde viene, qué hace, qué no hace, leemos su cuerpo para entender a la persona mejor y saber por dónde entrarle y por dónde sacar lo mejor de esa persona. Sí, nos basamos mucho en ese lenguaje no verbal cuando estamos proponiendo algo y vamos hablando, tirando información y ver cómo la persona lo va tomando. A ver si no es mucho o si es poco, entonces como no, de vuelta a la canilla. O abrimos más o vamos cerrando porque se está medio como gasutando y es como que ese lenguaje no verbal es muy importante. Claro, exacto. Y tratamos de hablar también, ¿no? De preguntarles qué hacen de su vida, para también saber por dónde... Entender un poco también la cultura. ¿Viste? No es lo mismo dar clase en Inglaterra que en Grecia. No, claro que no. Darle una clase a un ingeniero que a un pintor. No van a ser las mismas explicaciones, no van a ser las mismas metáforas que vas a usar para generar determinadas cosas en ese alumno. Entonces, ¿van sobre algo? está bueno. Perdón que te corté, Martín. ¿Van sobre algo? Van sobre algo, me refiero a decir, bueno, pero música no nos salteamos, o sea, la música fue relevante en el proceso indudablemente de ustedes, o sea, van sobre música, agarran determinados... Sí, agarramos determinado concepto, lo que sea, lo que va a cambiar es un poco el enfoque, ¿no? Cambia el enfoque dependiendo del nivel, dependiendo del grupo y dependiendo sobre todo también de la cultura, ¿no? De qué país sea, ¿no? Porque hay ciertos países que les gusta incluso la manera de corregir, la manera de acercarte, la manera para nosotros son muy importantes las palabras, ¿no? Como que tenemos medidas las palabras. Para encontrar determinada cosa en el alumno, sabemos por experiencia de decir más así, más allá, entonces como que tenemos medidas esas palabras. Y también tenemos como pensado de antes también la manera de hacer sentir al alumno. Pero no va a ser lo mismo si otra vez si estás en Grecia, en Turquía, perfectamente puedes ir a agarrar a la persona, porque están acostumbrados al contacto físico, ¿no? En cambio, si vos estás en Inglaterra, no podés agarrar a la persona. En cambio, si vos estás otra vez en Italia, le podés decir a un tipo, por favor, no hagas más eso, porque no es lo que yo te estoy diciendo de la clase. Y en cambio, si vos vas a un nórdico o a un inglés, no le puedes decir, no podés hacer tal cosa, porque en su cultura no existe, es una agresión. Entonces le tenés que decir, disculpa, pero ¿sabés qué? Una cosa, esta cosa lo estás haciendo muy bien, pero me gustaría, en lo posible, que intentes evitar ciertas cosas. Son cosas del lenguaje que para uno es como, ¿por qué le voy a decir eso? Le estoy mintiendo. Pero no, es así, se dice así. Porque ellos también lo interpretan como... de que sí, yo lo estoy haciendo mal. Claro. Pero la manera de decir, ¿viste? Cambia muchísimo. Entonces la manera de enseñar y cómo uno tiene que ponerse en actitud de profe, ¿no? Estar ahí en profe, en un lugar es mucho más de imponerte porque los tipos tienen mucha personalidad, ¿no? Como Grecia, Italia, Turquía, como que viene a la clase a ver qué me enseñás. Y yo, onda, sí, vine acá a enseñarte, como que le copio, ¿no? Sí, soy más macho que vos. Y en cambio en el otro entran así, como pollito mojado a la clase, entonces si vos te pones así, ya se dan media vuelta y se va. Entonces tenés que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es? Soy el profe. Y es como mucho más dulce. Eso también en la manera de enseñar, la gente
Europa, que es nuestro mercado más fuerte, les gusta mucho. Pero claro, hay varios Juan Martín y varias Estefanías. No es el mismo el que va a Italia del que está en Inglaterra, por ejemplo. Chiquilines, bueno, les contaría muchas más cosas, pero vamos a quedarnos, porque además bueno, voy a cortar en principio y después les charlo ahí después de la cortada. Les agradezco enorme por el rato para mí, para charlar un rato. Me encanta poder tener estos espacios de alguna forma, tantos años cruzándose con tanta gente y de alguna forma no sabés qué pasó del todo con el otro. Así que les agradezco un montón por la charlota. Y les cuelgo, pero les hablo ahí, ¿sí? Denme un segundo. Dale. Gracias a vos. Gracias. Por favor.